Presentación del libro de Umbe en papel y explicación de algunas partes más difíciles. En Umbe, en general, las fechas son imprescindibles manejarlas. A ver, no para conocerlas y saber exactamente qué día será el aviso, qué día se presentará el inicuo o el milagro, no, para eso no. Pero sí hay que tener una composición global y dominarlas para saber interpretarlas. Para eso sí. Entonces, hay que conocer las fechas, pero para interpretar por dónde vamos, no el día exacto en el que se va a producir tal o cual cosa, que es lo que alguno anda buscando. La gente es muy cómoda, la gente quiere que se lo den todo hecho, como a mí me decía un cura del Opus Dei, no quería saber absolutamente nada de Umbe, solamente me preguntaba, dime la fecha cuando va a morir Benedicto, yo quiero saber la fecha, dime la fecha del aviso, dime la fecha, no has acertado en la fecha, no me dices la fecha. Váyase a la porra, padre, porque no van por ahí los tiros, no se trata de saber las fechas, y eso no es de Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, la vamos a saber nosotros, pero sí que tenemos que interpretar los signos de los tiempos para saber por dónde vamos y no estar despistados y dormidos sin aceite en la lámpara, que es como está la gran mayoría de la gente, o pensando que el Señor tarda mucho en venir y entonces los propios de la casa, por los que empezará el juicio, pues empiezan allí a pegarle a las criadas y a emborracharse. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es un día feliz para Agustín y creo que para toda la audiencia, aunque ya presentamos de alguna forma en el último programa el libro sobre Umbe, que nos hemos quedado contentísimos de cómo ha quedado. Aquí lo tengo, ya por fin me ha llegado, Agustín también lo tiene, ahora os lo mostrará él. Aquí está el libro. El libro es maravilloso, es un regalo que la Virgen nos ha hecho el poder participar de este servicio. Y hoy lo vamos a comentar un poquito, sobre todo Agustín va a incidir en las partes más difíciles, los puntos un poco más complicados, porque siempre es bueno aclarar cosas que la gente pues no termina de entender. Así que hoy vamos a volver a insistir en ese tema, pero no nos vamos a enrollar más porque queremos que el vídeo sea lo más escueto posible. Eso sí, lamentablemente tenemos que empezar por aclarar una cosa, y es que si la serie de Umbe empezó porque traicionaron a los mensajes de Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, ahora que hemos publicado este libro, nos hemos encontrado en Amazon con una sorpresa muy desagradable. ¿Qué ha sido, Agustín, lo que nos hemos encontrado? Muy buenas. Muy buenos días, Arturo. Hoy es un día feliz. Estamos muy dichosos por poder presentar nuestro libro, que humildemente pensamos que es un tratado de escatología muy útil para este final de los últimos tiempos. Hay que saber de escatología, al menos lo básico. Pero, en primer lugar, tenemos que hacer referencia a otro libro que actualmente figura en la plataforma Amazon. Cualquier persona que busque libros sobre Umbe en Amazon, yo creo que básicamente se va a encontrar los de don Emiliano Tricio y los nuestros. El primero de don Emiliano fue el que hace un par de años publicaron para cambiar los mensajes tal como realmente figuraban en la página, y fueron los que nos permitieron hacer un B1. Bien, pero ahora resulta que han vuelto a repescar este pequeño opúsculo de 40 y tantas páginas que ha publicado don Emiliano, titulado Alta traición a la Virgen pura dolorosa. En este libro él se justifica de por qué hizo los cambiazos y nos vemos obligados a, con misericordia, corregir fraternalmente a don Emiliano, pedirle que retire este libro, incluso que retire el otro también, porque el otro es un sinsentido. El primero, el más largo que editó, aunque ya contiene los mensajes verdaderos, pero no aporta absolutamente nada, sino confusión. Pero este es más grave, porque el primero, a fin de cuentas, lo editó hace 2 años, cuando ni siquiera existía la serie de Umbe, prácticamente, para blanquear a Bergoglio. Eso es lo grave. Todo aquel que pretenda blanquear a Bergoglio terminará él tiznado y lleno de alquitrán. Así que ahora lo que ha hecho don Emiliano es más grave, porque abundan los errores. Está
empeñado en mantener su postura sobre los mensajes del papado que dio la Virgen, refiriéndose a Juan Pablo I, a Juan Pablo II y a Pablo VI, de forma que la gente no entendería absolutamente nada de nada. Y se justifica él diciendo algo bastante peregrino, que su intención era buena, era la de no achacar el calificativo injusto a Juan Pablo II. Si es que no está... A Bergoglio, ¿no? Bueno, los cambiazos los dio para blanquear a Bergoglio, pero él lo explica ahora, es que es todo muy inconexo, diciendo que su intención fue la de no dejar en mal lugar a Juan Pablo II. Sí, vamos a leer algunas frases, de verdad que no hay por dónde cogerlo. En la contraportada dice, con todo desparpajo, destinado a esclarecer las dudas que personas de buena voluntad que han podido quedar confundidos con los mensajes que la Virgen pura dolorosa, aparecida en el Monte Umbe, dijo sobre los papas del momento. Bueno, a ver, hoy a don Emiliano podríamos acudirle más que a una estera, pero yo no quiero, porque mira, en el último programa con la dichosa de Satán U2, como ese fue un asunto y sigue coleando, bastante fastidioso, bastante corrosivo, molesto y cabreante, yo pues en un momento dado me aceleré un poquito y empecé a repartir mandobles a diestro y siniestro a la de Satanudos y claro, eso no es que yo dijera ninguna mentira, pero no me gusta entrar un poco a la provocación porque me acelero, me enfado y creo que hoy, siguiendo un consejo de un suscriptor, voy a explicar todo más despacito porque si me pusiera en modo de Satanudos, no dejábamos títere con cabeza a don Emiliano y al obispo de Bilbao, que por omisión al menos no entra absolutamente para nada, cosa que está mal. Primero porque Umbe es de su diócesis y en segundo lugar porque en la página virgen de Umbe se hace referencia al obispado de Bilbao. Sí, Agustín, entonces, don Emiliano, ¿a quién endosa el calificativo de injusto que deja la Santísima Virgen María? ¿Quién es injusto según don Emiliano? Finalmente reconoce que es a Juan Pablo II. Y de esa manera, él justifica que todos somos pecadores, que se puede ser santo y ser injusto. El gazpacho que forma don Emiliano en el libro es monumental. O sea, para terminar, loco perdido. Cualquier persona que se compre su primer libro y lo trate de complementar con este. Entonces, por favor, don Emiliano, a ver, que esto es muy serio. Usted está trabajando contra la Virgen. Así se lo decimos, y trabajar contra la Virgen y todo para blanquear a Bergoglio es un suicidio. Usted está llevando su propia alma y la de aquellos bien intencionados fieles que peregrinen a Umbe a una confusión absoluta, porque justamente la Santísima Virgen en la primera línea generatriz de Umbe vino para lo contrario de lo que usted absurdamente explica, que ni usted mismo lo entenderá. Bueno, lo entiende a base de introducir errores. Como no queremos dedicarle más tiempo, vamos a ver algunas de las cosas que he subrayado en este opúsculo. Bueno, ha sido interesante porque algunas notas a pie de página resulta que son de la cosecha de un franciscano, el padre José Nemri, que es mencionado en el mensaje del 13 de agosto del 71. Y fíjate, Arturo, como Santa Felisa tendría quizá esa duda en su interior de si había hecho bien o no en confiarse con el padre José Nemri, porque a instancias del padre José Nemri ha puesto algunos comentarios en las notas que tienen los mensajes Inés Arrieta Sistiaga de su propio puño y letra. Por ejemplo, el padre José Nemri fue el autor, el ideólogo de que en el 8 de junio del 69 la Virgen estaba hablando de que Pablo VI viajó a Filipinas y fue agredido y por eso el Papa injusto, el Papa violento que pagará por su pena, fue Pablo VI. Bueno, violento sería el agresor, es que todo es absurdo, no Pablo VI, que fue a Filipinas y trataron de acuchillarlo. Entonces, yo he pensado, porque a mí el librito de Emiliano me llegó anoche, que tal vez la Virgen haya permitido que estas buenas mujeres se confíen en el franciscano José Nemri, porque al menos ese hombre no movió ni un punto ni una coma de los mensajes de la Virgen, y él trató de dar explicación a los dos seglares, por ejemplo, les pone nombre a los dos seglares. Resulta que los dos seglares se llaman Echeverría
Está por aquí. Ah, y Luis María Zalvidea. Dice, ya se conocen estos seglares. Los dos seglares. Luis María Zalvidea y Echevarría, el otro. Bueno, no sé quiénes serían esos seglares, si siguen vivos. Y el padre José Nemri también dijo que, bueno, el padre José Nemri no, Emiliano, apoyándose en el padre José Nemri, dice que el carismático, el próximo papa carismático, será Juan Pablo II, que es próximo ¿a qué? A la niebla, próximo al aviso, y además es injusto, carismático y santo. Bueno, es una locura, auténticamente. Bueno, Agustín, muchas gracias por esta pincelada. Yo creo que es suficiente, es una auténtica aberración y encima que tenga la desfachatez de titular alta traición a la Virgen, cuando aquí el único que hay traición a la Virgen ha sido él cambiando los mensajes, traicionando la literalidad de los mensajes. Hombre, por favor, don Emiliano, calladito, como se dice en España, calladito se está más guapo, estaría más guapo calladito. Hombre, por favor, no siga embarrando las cosas. Ya se equivocó usted, cayó en la tentación, que todos podemos caer en cualquier tentación del diablo, todos, cualquiera podemos caer. Usted cayó, traicionó a la Virgen, cambió los mensajes y no venga ahora con la transferencia de culpa, muy típico de Bergoglio, como buen bergogliano que es, usted se le ha pegado eso de la transferencia de culpa, acusarnos a nosotros de traición a la Virgen, por favor, don Emiliano, calladito está más guapo, don Emiliano. En una página él dice, la causa de mi condenación es por hablar bien del Papa Juan Pablo II, que al parecer tendría que estar en el infierno. Supongo que esto sería un poco exagerado si nos olvidamos de la misericordia de nuestro Dios, pero si el Papa injusto no es Juan Pablo II, don Emiliano, por favor, vea nuestros vídeos y retire sus libros, los dos, retíralo, porque además pensamos que usted está haciendo negocio por una sencilla deducción, y es que si su librito, el opúsculo este, vale exactamente igual que el nuestro, que está a beneficio cero, el suyo tiene 47 páginas y el nuestro tiene 288, algo no cuadra, ¿verdad, don Emiliano? A lo mejor usted argumentará que el beneficio es en favor del santuario, lo desconozco, pero no puede usted ganar ni un solo céntimo y menos aún tergiversando los mensajes de la Virgen. Así que a tiempo está, de verdad, que lo queremos, que le estamos agradecidos porque usted a fin de cuentas colgó los mensajes en la página y bueno, pues mantiene esa página y aún está a tiempo de verdad de enmendarse, que es muy serio, don Emiliano. O sea, que va usted de cabeza al hoyo con el Papa injusto, ¿eh? Que el Papa injusto arrastra a otros a la condenación y Monseñor Segura, tome nota usted, que usted está tocando la lira. No dice absolutamente nada, Monseñor Segura. ¿O es que no le resulta a usted relevante que en su diócesis se estén produciendo unas curaciones, estemos publicando desde hace 2 años una serie que don Emiliano dice que no hay que ver los vídeos? Aquí, en su librito, dice que no. Porque son vídeos que confunden, algo así, que desbaratan. Yo no sé cómo lo dice. Pues sí, claro que hay que verlos. A ver, no decimos que todos, pero por lo menos, don Emiliano, vea UNVE en 1 hora. Vea este mismo audio o vídeo que estamos grabando. Infórmese, lea el libro, que lo tiene usted hasta gratis. Es que nosotros hasta gratis se lo damos. Usted sí puede entrar en el canal de Arturo de Telegram y descargárselo gratuitamente. ¿Que lo quiere tener en papel? Pues no va a salir de pobre por 9,26 euros. Pídalo, ¿eh? Y póngase de verdad, rectifique, porque el bien que usted puede hacer, don Emiliano, y lo hago extensivo a Monseñor Segura, es enorme. O sea, ustedes ahora tienen la oportunidad de corregirse y cambiarse de bando, pero como Zaqueo. O sea, una cosa así radical que agradará muchísimo al Señor. Aprovechen la oportunidad. ¿Cuántos años le pueden quedar de vida a usted, don Emiliano? Ya voy a ser un poquito claro. Por muchos que le queden, eso no es nada en comparación al destino que usted va a correr si mantiene su postura de ir contra la Santísima Virgen de UNVE. Y no sea usted pueblerino, porque me refiero a que esa devoción que tuvieron los vascos, la suerte de que la Santísima Virgen con sus pies pisó su tierra bendita, pero no se puede quedar a nivel local si ella viene por toda la humanidad. ¿Es que acaso les molesta que 2 andaluces hayan sido los que hayan desarrollado esta serie? Bueno, hubieran podido ser otras 2 personas cualesquiera, eso da exactamente igual. Entonces, no nos vean como rivales ni como unos intrusos que hemos llegado allí a apropiarnos de nada. Véanos como unos colaboradores. Y si usted no quiere, que debería decir claramente quién es el Papa injusto,
al menos cállese, al menos retire los libros, al menos publique una nota disculpándose por ir contra el trabajo que nosotros dos hemos hecho. Haga algo, por favor. Y entonces usted pues ayudará a otras personas y hable con el obispo Monseñor Segura y con el arzobispo Monseñor Iceta también, que se la están jugando, que esto es muy serio, que son curas, que no le hacen caso a la Virgen, que están a tiempo. Clarísimo, Agustín. Muchas gracias por la síntesis que has hecho. Es un llamado de caridad, de misericordia. Bueno, es que es algo que está ahí, a la vista de todos. Creo que no da más de sí el tema. Monseñor, monseñor, iba a decir ya monseñor. Bueno, en fin. Emiliano, don Emiliano, anímese, rectifique, quite ese opúsculo, ese panfleto, que verdaderamente es un insulto a la inteligencia, que usted le alta traición a la Virgen cuando usted, insisto, es el único que ha traicionado. Lamentablemente, insisto, todos podemos caer en cualquier tentación. Usted cayó, bueno, pues ya está. Pase página, se lo ruego, pase página y deje de blanquear a Bergoglio. Su gran problema es su obsesión por blanquear a Bergoglio. Eso le lleva a usted a cometer los mismos pecados de Bergoglio, la transferencia de culpa, etcétera, etcétera. Ya está bien, don Emiliano. Bueno, si te parece, Agustín, vamos a empezar porque tú has sacado una serie de puntos que quieres clarificar para todos nuestros lectores del libro, para todos los que tienen en sus manos este libro, que yo estoy contentísimo, estoy encantado con este libro, porque verdaderamente ha quedado fantástico. Vamos a hablar después, vamos a escuchar después, dentro de un ratito, también las impresiones del maquetador del libro, que ha sido un regalo de la Virgen para nosotros y para él. Interesante su testimonio, pero vamos a empezar ya contigo a que nos cuentes algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir del cronograma de la Pasión? Sí, hoy queremos aprovechar este programa para explicar las partes más difíciles. Cualquiera puede consultar los apéndices que vienen en el libro y leérselo y trabajarlo. Ese trabajo personal nadie lo puede hacer por otra persona. Estamos a punto de empezar el Adviento. Arturo, mira qué momento tan indicado para que quien adquiera el libro pues se lo lea, lo trabaje y lo pueda regalar a otras personas esta Navidad. Insistimos, que no ganamos ni un céntimo, que no decimos esto para obtener ningún beneficio ni escalar en el puesto de los más vendidos, sino porque puede ser de gran ayuda. Yo así lo pienso y es una casualidad quizá que justo a las puertas del Adviento, porque ya estamos, como dice Arturo, en un perpetuo Adviento parusíaco, se regale este manual de escatología. Como es complicado, hoy vamos a pasar a aclarar las partes más difíciles, que ya han sido expuestas en otros vídeos, claro, y en el propio libro. Y de esa manera yo creo que todo aquel que preste atención y trabaje el libro puede llegar al modo, si no experto, al modo de dominio de UMBE, porque UMBE es compleja, pero precisamente por eso cuando uno la domina, las gracias que esa persona obtiene y puede dispensar a otros son enormes, porque abarca muchísimo campo. UMBE lo abarca prácticamente todo. No hay un aspecto importante del final de los últimos tiempos y asociado a la segunda venida del Señor que quede ajeno a UMBE. Bueno, comenzamos. Primer punto. El cronograma de la pasión de la Iglesia. Vamos a ver. Nosotros mantenemos que la Iglesia Católica, nuestra madre, ya comenzó su pasión desde hace años, seguramente desde la época de Juan Pablo II. Quién sabe si desde el año 1990, cuando comenzó a correr el plazo de los 30 años. Para ser pedagógicos, nosotros en el cronograma nos hemos fijado en Benedicto, el último vicario válido a la espera de Pedro Romano, de nuestro Señor en la tierra. Y Benedicto llegó a la cátedra de San Pedro, fue elegido en el año 2005. Entonces, nosotros hemos establecido la siguiente parcelación. Del 2005 al 2013, Jueves Santo, Benedicto era el único papa visible a ojos del mundo, celebrábamos la Eucaristía en unión a Benedicto, todavía él, aunque estaba sufriendo mucho, tenía cierta libertad, como nuestro Señor el Jueves Santo, preparando la Pascua, aún no había sido apresado. Bien,
El Jueves Santo terminó, obviamente, dando inicio al Viernes Santo de la Iglesia, que nosotros situamos en el año 2013. Y el Viernes Santo concluyó el pasado 31 de diciembre con la muerte del vicario, igual que nuestro Señor. Cuando nuestro Señor fue sepultado, comenzó el Sábado Santo. Y ahora, dentro del Sábado Santo de la Iglesia, que es en el momento en el que estamos, desde el 1 de enero del año 2023, porque además coincidió que falleció el último día del año 22, es decir, es muy fácil situarse. Pues ya estamos desde este año 2023 en el Sábado Santo de la Iglesia, que tendrá como parte principal, que está muy cerca, el septenio de gobierno único mundial del hombre de iniquidad. ¿Qué errores se cometen? El error de decir que aún no ha comenzado la pasión de la Iglesia. No, estamos ya en pleno punto 675 del Catecismo. Y otro error que también se comete es asociar la pasión de la Iglesia a la gran tribulación, a los 3 años y medio finales. En ese caso aún no habría empezado, porque no han llegado a los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Hay personas que también se equivocan y dicen que ya estamos en los 3 años y medio finales de gran tribulación. ¿Cómo va a ser eso? Si todavía hay libertad, si se puede celebrar la misa sin que te detengan, si no se ha presentado el personaje inicuo, no podemos estar aún ni siquiera en el septenio del hombre de iniquidad. Luego Dios, como es Dios, podrá acortar los tiempos, pero en principio nosotros nos tenemos que ceñir a lo que está escrito y profetizado. Y es que estamos muy cerca, en noviembre del 23, de que se produzca el derrumbamiento, que dará paso al aviso, y a partir de allá todo será meter la directa en la última semana de Daniel, hasta la venida visible del Señor en el juicio de las naciones. Y nuestra Santísima Madre en Umbe, a propósito, a cosa hecha, ha explicado todo, pero se ha plantado, no ha querido incidir en la venida visible del juicio de las naciones para que no seamos confundidos. Y hoy nos reafirmamos en que las dos venidas a las que la Virgen se refiere, vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, son fases intermedias, ocultas para la mayoría, de la parusía del Señor, y todos aquellos que estén en vía iluminativa, que estén en gracia, que sean justos, dignos, que posean una luz especial, irán al encuentro del Señor. Bueno, pues todos los que estén esperando al Señor, con una actitud de espera, ¿verdad? Y de docilidad al Señor y demás. ¿Y de qué manera perjudica el pensar que todavía no estamos en el Viernes Santo, que el Viernes Santo solamente en la gran tribulación? ¿De qué manera eso nos puede confundir? ¿Y por qué la Virgen aparece enlutada, etcétera, etcétera? Es que en Umbe, clarísimamente, la Virgen principalmente da los mensajes situándolos en el Sábado Santo, y por eso aparece enlutada, que es el atuendo propio del Sábado Santo. En Umbe, por ejemplo, el 27 de marzo del año 70 fue Viernes Santo, y a partir de las 6:30 de la tarde, unos reporteros le hicieron unas fotografías a la vidente, y en sus gafas, la fotografía a lo mejor se la harían, no sé, a las 8 de la tarde, cuando fuera, aparecieron 2 cruces blancas en las gafas. Y como ya estaba empezando, porque ya había oscurecido, ya era de noche, el Sábado Santo, eso significa que las 2 venidas intermedias del Señor son en el Sábado Santo de la Iglesia, porque ese fenómeno ocurrió el Sábado Santo real del año 1970. En verano hicimos un programa muy importante, y además pulimos mucho el guión, y es uno de los apéndices del libro. Pues ahí explicamos, en el apéndice llamado Umbe, el número 9, Umbe, aquellos plazos y fechas se proyectan sobre los actuales. Vamos a incidir hoy en eso. Existe una proyección de aquellos años, lo que realmente sucedió en aquellos años, sobre estos, 2022 y 2023. Hoy vamos a recordarlo. Y es una idea fundamental saber que el año 1970, en Umbe, dio inicio al Sábado Santo. Y eso coincide, se extrapola, se asocia, se asimila al año 2023. Entonces, con el calendario en la mano, podemos decir que estamos en noviembre del 23 igual que en noviembre del 70. Pero mira qué maravilla, Arturo.
Esto es porque Dios maneja los tiempos. En noviembre del 70 fue cuando el ángel de la guarda y la Virgen en diciembre pidieron resolver antes del derrumbamiento porque ya estaba todo explicado. Entonces nosotros en noviembre del 23, de verdad, es que esto ni queriendo nos sale. O sea, las fechas de cómo ha ido produciéndose todo. Ya estamos en la misma disposición y necesidad de resolver ya, es decir, ¿qué resolver? Creerse las dos líneas generatrices de Umbe y actuar en consecuencia y pedir perdón a Dios. Antes de que se produzca el derrumbamiento, que seguramente se va a producir pues ya a partir de enero del 24, cuando lo tenemos a la vuelta de la esquina, con la situación bélica, la situación económica, con catástrofes y enfermedades que vienen antes del aviso, pues ahora hay que resolver. La Virgen es tan buenísima y Dios es tan omnisciente que, como el hombre está en la línea de tiempo, pues ha permitido que todo se vaya sabiendo en los momentos exactos, ni más ni menos. Y una de las diosidencias de los hechos que nos permiten afirmar que ya Umbe se puede dar por terminada de entender es que, como le pedimos este verano a la Virgen, nos hemos dado cuenta de que igual que la vida de la vidente empezó en 1908 y terminó a los 82 años, ese fue el tiempo en el que Umbe quedó acotada, empezó en el año 41, el primer mensaje. 82 años, a los 82 años podemos decir que ya se dieron por terminados los mensajes de Umbe en 1990, con la apertura del sobre en la notaría. Pues a los 82 años, desde 1941, que fue la primera vez que se apareció la Virgen, es decir, en 2023, también podemos dar por terminados de comprender y asimilar los mensajes de Umbe. Y esto es, vamos, providencial que haya llegado ahora, antes del Adviento, esa expresión tan acertadísima. Vivimos ya en un permanente Adviento parusíaco y además estamos a punto de entrar en el Adviento real del año litúrgico. Es que el cielo nos habla de una manera que quien quiera verlo dice, pues si ya lo sabía yo, Señor, que esto no era de Arturo y mío, de la cosecha, pero si nosotros lo único que hacemos es trabajar y ponerlo todo en tus manos para que las cosas vayan fluyendo cuando tú dispongas, pues son más pruebas. En definitiva, para terminar, la pasión de la Iglesia está ya avanzada, queda lo más duro. A ver, que nadie pretenda hacer un copiar y pegar de la pasión del Señor a la pasión de la Iglesia. Hay similitudes, pero no es exactamente igual, porque el Sábado Santo se nos va a hacer bastante largo a nosotros. Hasta el juicio de las naciones es Sábado Santo. La niebla no va a disiparse ya, va cada vez espesándose más hasta que entremos de pleno en el gobierno del inicuo. Entonces, el cronograma que está en el libro, por supuesto, es una página, pues es muy esclarecedor. ¿Cuándo terminarán estas etapas? Ahora mismo estamos en la tercera etapa, comprendida entre la muerte de Benedicto hasta el aviso. Es evidente que estamos en esa etapa y no se sabe cuánto durará. Luego vendrá la etapa de los 3 años y medio primeros del gobierno único mundial, en los cuales hay que purificarse para apuntarse a la convocatoria del vengo por toda la humanidad. Y después ya, la Virgen ya no dice más en Umbe, vengo por toda la humanidad, una vez que ella se sitúa en los 3 años y medio finales de Gran Tribulación. Y dice, hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad. Ya, a sufrir con ella, algunos sufrirán con alegría en la Gran Tribulación. Ella es la mujer del Apocalipsis y después vendrá la séptima etapa, que es el reinado eucarístico. Su corazón triunfará, el Inmaculado Corazón de María, el Señor instaurará su reino aquí en la tierra, se hará su voluntad, su justicia, reinará Dios Espíritu Santo, y eso es lo que nos espera, porque si después de todo lo que vamos a vivir, esto resulta que se acabara ya y viniera como algunos en fin, de forma poco fina, dicen que luego ya viene el juicio final. A ver, aquí en Umbe no se habla de juicio final, eso queda muy lejos. Si apenas ni siquiera no se habla del juicio de las naciones, pero sí se apunta con signos. Las 3 cruces, las 3 iluminaciones del pozo, la presencia de los ángeles en el año 75 en el pozo, las 3 palomas, las palabras de la Virgen, reinará el Señor, se hará la paz, y ella se planta justo antes de que los altos cargos provoquen la ira de Dios, que eso ya será la traca final,
como en Valencia, están las fallas y el petardazo final viene a lo último ya, de los 3 días de oscuridad, de los que nos habló el Padre Pío. Habrá que tener velas benditas, ya bendecidas, preparadas, el día de la Candelaria, el 2 de febrero, que no se le pase la fecha a nadie, de irlas ya preparando, si es que no las tiene. Y esta es la pasión de la Iglesia, estamos en la pasión de la Iglesia. Entonces, es muy importante que estemos en el Sábado Santo. Te voy a decir por qué. Porque si no, no vamos a estar esperando al Señor. Si estuviéramos en el Viernes Santo, Jesucristo seguiría vivo y no tendría sentido preguntarle al Señor cuando estaba cargando con la cruz: ¿cuándo es tu segunda venida, Señor? Hombre, espérate, que aún estoy vivo, si no me he muerto, no me han matado, ¿no? Entonces, no era el momento de preguntar eso. El momento fue una vez que ya estuvo sepultado, resucitó. A ver, no es exactamente lo mismo equiparar la resurrección al milenio. Hay similitudes, es el triunfo de Dios, pero por eso he dicho que la gente no haga un copiar y pegar, porque nuestro Sábado Santo sí es un Sábado Santo en el que recibiremos el segundo Pentecostés. El de los primeros apóstoles no, aún no habían recibido Pentecostés. Entonces, no es exactamente igual, ellos no podían entender en plenitud. Ellos eran la iglesia naciente y tenía una misión diferente a la nuestra. Ellos tuvieron la misión de expandirse y nosotros tenemos otra, porque vaya a llegar un momento en el que ya no se va a poder predicar más. Tendremos que conservar la fe, vivir de esperanza junto a María, ayudar a otros, pero ya el tiempo de evangelizar se está acabando. Es una de las señales de que el Señor viene pronto. Ya el evangelio ha sido predicado a todos los pueblos. Estamos ya en la apostasía. Hay disturbios, guerras. Ya no está el catejón de San Pablo, Benedicto. Está todo preparado para que venga el otro. No vemos que ya es que todas las señales dicen que el Señor viene pronto. Es una obviedad. Y su Santísima Madre, en Umbe, que está conectada con muchísimas otras apariciones, nos lo confirma. Esto ha sido un trabajo muy arduo. Han sido 2 años, cientos y cientos de horas. Entonces, todo el mundo tendría que creer que hay sustancia en este libro. Esto no es una novela. Nosotros no hacemos novelas como hacen otros, que peor aún, hacen novelas cogiendo parte de la revelación y añaden de su cosecha. A mí eso me parece gravísimo, porque no hay que añadir absolutamente nada de la cosecha propia a los mensajes de la Virgen. Hay que interpretarlos, pero, a ver, no todo el mundo puede lanzarse así como así a interpretarlos, porque eso tiene que venir de Dios, esa misión tiene además que venir con varias condiciones, que humildemente nosotros cumplimos. No estamos bajo obediencia de nadie, no buscamos ningún interés propio, no pensamos en nosotros mismos, en qué precio vamos a tener que pagar, si vamos a ser marginados, perseguidos. No hemos en ningún momento planificado las fechas para que las cosas salieran a nuestro gusto. Hemos ido aprendiendo en estos 2 años, tomando nota de algunas cosas que no habíamos captado bien, como por ejemplo, hace 1 año prácticamente, como todavía seguía vivo Benedicto, en Umbe 6 dijimos que el aviso sería al final del Viernes Santo y que lo vería el Papa. No, ya sabemos que no, pero bueno, es normal que en octubre del año pasado pensáramos que no sabíamos cuándo iba a fallecer Benedicto. Pero eso lo hemos corregido, ¿no? Es decir, hay cosas que vamos viendo sobre la marcha. Ya tenemos claro que los 3 apagones de la casa son 3 apagones eucarísticos. Y hemos vivido ya el primero en la Semana Santa del año 20. Ahora viene el segundo. Pero claro, si la gente no conoce Umbe, se va a creer que si ahora vuelven a cerrar las iglesias, incluso si pegan ahora algún cambiazo para que en muchos sitios ya no esté el Señor, como dice la Virgen el 4 de junio del 71, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor, eso no es todavía la abominación de la desolación. Es que hay que conocer Umbe, porque si no se cometen muchos errores y empieza a explicarse mal todo. Y eso lo haremos en un programa posterior, antes de final de año. Y hay gente entonces que el milagro lo mete ya dentro de los 3 años y medio finales de Gran Tribulación. ¿Pero cómo va a ser eso? En los 3 años y medio finales de Gran Tribulación, ya la Virgen no viene por toda la humanidad. Eso es antes. Entonces, luego vamos a explicar por qué de forma maravillosa todo esto se va a poder conocer en plenitud para que la gente se apunte al vengo por toda la humanidad antes del inicio, que todavía quedan unos años, de los 3 años y medio finales. Porque entre el aviso y el milagro
Umbe va a quedar totalmente confirmada y demostrada. Ya lo está, con 5 profecías cumplidas, pero es que eso ya va a ser el remate. La gente va realmente a decir, oye, pues sí, hay que trabajar porque la Virgen viene por toda la humanidad y levantar la mano. Como todo el mundo en el aviso habrá tenido conciencia de cómo va su vida espiritual, pues habrá actualmente musulmanes que sean arrebatados, ¿sí? Judíos que se convertirán, masones que se arrepentirán si salen vivos del aviso, Dios se lo conceda. Entonces, la Virgen en el aviso no va a poder dar en plenitud el segundo Pentecostés a toda la humanidad, evidentemente, claro que no, si muchos están en pecado, no están ni bautizados, pero sí van a tener la oportunidad, los que sigan vivos, de enmendarse porque ella viene por toda la humanidad, que son los arrebatamientos pretribulacionales, que a nadie le dé un sarpullido, porque eso lo mantenemos, igual que lo mantiene Mauricio, que eso es de Dios, que habrá arrebatamientos anteriores a los 3 años y medio finales, y eso enojará bastante al inicuo junto a la predicación de Enoc y Elías y contribuirá a desencadenar la persecución brutal como nunca ha habido ni habrá los 3 años y medio finales. Por eso Dios preserva a los que sean dignos para esa segunda convocatoria. De acuerdo, Agustín. Muy extensa y muy clarificadora tu exposición. Entonces... Testimonio de Daniel, maquetador para la Virgen. Todo surge de manera casual, entre comillas, pues para nuestro Señor no existe la casualidad. Más bien se vale de eso para llamar eso que llamamos casualidad tenga un propósito y nos lleve a cumplir algún cometido. Bueno, estando Arturo y un servidor sentados en la escalinata de la entrada de la parroquia, mientras esperábamos a otras personas que se estaban retrasando en llegar, pues esto nos sirvió para conversar un rato. Y surgió el tema de las personas que habiendo estudiado una carrera, oficio, etcétera, no habían tenido la oportunidad de ejercerlo o lo habían dejado por algún motivo. Ante este planteamiento que me hizo Arturo, le conté que había dedicado años de estudio a la rama de arte gráfica y diseño y que a veces pensaba, ¿para qué estudié y dediqué tanto tiempo a esto si al final lo dejé por puro hartazgo? Una profesión que terminé aborreciendo, más por las situaciones laborales y el tremendo estrés que por el trabajo en sí, que a mí se me daba bien y me gustaba, pero la situación era así, estresante. Arturo me preguntó, ¿sabes maquetar libros y ese tipo de trabajos? Respondí con naturalidad, sí, claro. He maquetado libros, revistas, periódicos, diseñado etiquetas de productos, cartelería, un montón de cosas. Noté cierta sorpresa agradable en su cara y me preguntó de manera entusiasta, ¿quieres maquetar el libro de Umbe? La respuesta fue inmediata. Sí, tan solo necesito un tiempo para buscar un programa informático con opciones profesionales. Ya que el que estaba acostumbrado a usar, me di cuenta que no podía usarlo porque era carísimo y no valía la pena pagar la licencia para editar un solo libro. Era algo ridículo, ¿no? Bueno, pues me hizo mucha ilusión, pues seguía con feroz entusiasmo todos los vídeos de Arturo y de Agustín sobre Umbe. El tema de las apariciones marianas, además, para mí es algo importantísimo. Le he puesto mucho entusiasmo y dedicación y horas, sabiendo que el libro es sumamente especial y único, que desvela y aclara una de las apariciones marianas más importantes y menos conocidas, además de su conexión con otras apariciones y mucha más información que es vital para los tiempos en los que vivimos. Respecto a lo que contaba al comienzo, el preguntarme para qué estudié y trabajé años en esto del diseño gráfico, publicidad, maquetación, etcétera, Nuestra Señora pura y dolorosa de Umbe me ha hecho ver que todo esto que pretendía enterrar de mi vida eran talentos reservados y que tenían un propósito y un sentido. Entonces, está claro que la Virgen pone el foco en que tenemos que prepararnos sobre todo para antes de los 3 años y medio finales, y el que no supere esa convocatoria antes de los 3 años y medio finales, por lo menos que sea capaz de pasar y de vivir con alegría esos 3 años y medio de gran tribulación. Y querías tú hacer una comparativa entre 6 años que ya hemos vivido entre Umbe y actualmente el 22 y 23 y el 7º año, por así decir, que sería
a partir del gran aviso hasta la gran tribulación, ¿no es así? Sí, nosotros hemos observado que los años correlativos 1969, 70, 71 y 72, cada uno de ellos es un capítulo que tiene un final por sí mismo, aunque evidentemente hay conexión entre todos ellos. Pues 50 años después de 1972 vinieron los años 2022 y 2023, que por sí mismos tienen un cierre propio. La primera línea generatriz con un B7 publicada horas antes del fallecimiento de Benedicto, el 31 de diciembre del 22, después de estar trabajando desde febrero, que fue cuando descubrimos los cambiazos, todo el año profusamente para desarrollar la primera línea generatriz. Y durante este año 2023 hemos trabajado profusamente para cerrar la segunda línea generatriz, de forma que ya UNVE está terminada de explicar. Y quedará un séptimo periodo de tiempo en el que ya quedará totalmente demostrado que UNVE es verdadera y que va a permitir prepararse para el vengo por toda la humanidad. Nosotros tenemos la enorme suerte de que, como somos sus hijos, estamos bautizados y ya conocemos UNVE y todavía queda tiempo para el aviso. Somos unos auténticos privilegiados. A ver, si nosotros no marcamos este gol, esto ya es a puerta vacía. A ver, el trabajo personal hay que hacerlo, me refiero. No es que no tengamos, al contrario, tendremos que vencer muchas tentaciones y muchas pruebas hasta el aviso. Pero me refiero que en cuanto a conocimiento, nosotros estamos en la élite del mundo, así lo digo, en cuanto a saber por dónde andamos para aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda. Ahora ya depende de nosotros hacer apostolado, dar a conocer a la Virgen, pedir perdón a Dios, enmendarse, agarrar el rosario, no tener miedo, irse apartando de la tele y de todas las mentiras, porque el aviso está cercano. No tendría sentido que, al igual que en un partido de fútbol, si son 90 minutos los estipulados y el descuento que luego se añade, pues dura varios minutos, pero el descuento no tendría lógica en un partido normal que durara 30 minutos o 40. Yo no he visto ningún partido de fútbol en el que el descuento, si no pasa nada raro por muchos cambios y sustituciones que haya, dure 30 minutos. Pues aquí lo mismo, no tendría mucho sentido, y como estamos viendo que está el mundo, los signos de los tiempos, que si 30 años ha sido el plazo que nos dio la Virgen, ahora ya llevamos 3 y medio, casi 4, pues esto no va a durar hasta el año 2036. Totalmente, Agustín, totalmente. Ya hicimos un programa al respecto sobre ese tema, de que Dios no juega al despiste y que, bueno, que está todo muy, muy cerquita. En fin, será obviamente como Dios quiera, porque para eso es Dios y Dios sabe lo que más nos conviene absolutamente a todos. Bueno, lo de los 30 años, quiero que me hables de eso, porque además tú fíjate que 30 años fueron los que estuvo nuestro Señor en la vida oculta, que 30 fueron las monedas con las cuales de plata que vendió a nuestro Señor. Judas vendió al Sanedrín por 30 monedas, 30 años de vida oculta, 30, 30, 30, y la Virgen hace uso también del 30. ¿Por qué? Sí, hay 2 treintenas en UNVE. Una primera treintena fue la que se produjo señaladamente desde el 25 de marzo del año 1941, cuando ella se apareció a esa familia que tenía los niños chiquitos, hasta el 25 de marzo de 1971, cuando además la Virgen ella dice, hoy se cumplen 30 años, o sea, lo recuerda, para que a nadie se le pase el dato, 30 años. Y luego ella, en la profecía contenida en el mensaje central, habla de 30 años. Si no se nos hace más caso, ya hemos demostrado, está en el libro, que el tiempo empezó a contar en marzo del 90 y esa treintena expiró, se cumplió en aquella Semana Santa lúgubre en la que Bergoglio y su cohorte de masonería eclesiástica privó de lo más santo, de lo más sagrado al pueblo de Dios, de los sacramentos, de la Santa Misa, y se formó una niebla que ya es irreversible, que cada vez es más densa, y eso ya está en proceso. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué similitudes hay con las 2 treintenas, no? Podríamos decir. Bueno, pues después de la primera treintena, la Virgen ya habla directamente el 17 de abril del 69 de
la penitencia, da el mensaje específico del aviso, que prepara para el aviso, el mensaje central tan dificilísimo del 23 de mayo del 71, habían pasado 2 meses prácticamente desde el fin de la primera treintena. Después, en el mensaje del 4 de junio, hace una exposición global de los seglares, cómo está la iglesia, de qué va a hacer este papa. Y luego los 2 siguientes mensajes son específicos. El del 22 de junio para el aviso, vengo por mis hijos, y el segundo, 6 de julio, para el vengo por toda la humanidad, que ya ambos estaban referidos en el mensaje central del 23 de mayo. Es decir, después de la primera treintena, la Virgen mete la directa para el aviso y para que nos preparemos para las venidas intermedias, para que las entendamos. Pensamos que entre una y otra habrá más o menos 3 años y medio, pero ya hay que tenerlo claro, porque luego además va a ser mucho más difícil, Arturo, una vez que esté en marcha el gobierno único mundial con la censura en las redes. Si hemos tenido dificultad para publicar el libro en Amazon y nos lo han rechazado varias veces, ahora imagínate cuando llegue el gobierno único mundial, no se va a poder tener un libro así, no se van a poder publicar, creo yo. Lo van a censurar, lo van a tergiversar. Entonces, hay que saber esto ahora, prepararse ahora, que luego, en fin, Dios seguirá dando oportunidades, pero cuanto antes mejor, como en la vida de una persona, cuanto antes estés en gracia, ojalá desde la primera comunión, ya desde niño uno permanezca unido al Señor toda su vida, ¿verdad? No lo dejemos para última hora. Bueno, pues esa primera treintena se proyecta en la segunda, y en la segunda es lo mismo, ya ha terminado la primera, o sea, esa segunda treintena, con aquella Semana Santa del año 2020, donde se cristalizaron esos hechos que provienen del mal totalmente, y estamos ya caminando hacia el derrumbamiento. Lo mismo, hacia el aviso. Entonces, hay similitud entre lo que leemos en los mensajes de Umbe, entre las treintenas o después de la primera treintena, a partir de 1971, 25 de marzo del 71, termina la primera treintena. Bueno, pues hay similitud con lo que estamos viviendo ahora, porque los años de Umbe, los mensajes, las fechas, los acontecimientos de los que habla la Virgen, son para ahora. A ver, que son para ahora, no son para la época de Pablo VI. Se dieron en la época de Pablo VI, pero son para ahora. Porque, ¿cómo van a ser para la época de Pablo VI si no estaba Bergoglio, si no había niebla? Es que no eran para ese momento. Fíjate si son para ahora, que hasta con Amoris Leticia eligieron a 30 parejas con las cuales hacer ese falso discernimiento para darles la comunión. O sea que hasta con esas 30 parejas en Argentina, que Argentina ya sabes que esa vinculación que tiene también con la plata, ¿verdad? La plata, las 30 monedas, las 30 parejas, en fin, todo nos indica que estamos donde estamos, los tiempos que estamos, que se está cumpliendo todo. Y bueno, no sé si con esto, esta explicación de la treintena, ¿la das por suficiente o quieres pasar ya a otro punto? Sí, solamente voy a terminar la explicación de la similitud de las 2 treintenas fijándonos en el día 25 de marzo, que fue cuando terminó la primera treintena. Bueno, pues el 25 de marzo es una fecha muy a tener en cuenta, porque fue el día en el que se apareció la Virgen por primera vez, en el año 41. Es el día de la Anunciación, Anunciación, que viene el Señor. Y resulta que el 25 de marzo del año 2024 es lunes santo, cae el lunes santo. Entonces, nosotros no somos amigos de dar fechas, pero ya en ese programa de fechas y plazos de agosto leímos el testimonio de un suscriptor que tuvo unas señales muy claras para que el 25 de marzo del año próximo pudiera ser el día del aviso o que pase algo que nos lleve al aviso, porque ya estaremos en el derrumbamiento seguro. Entonces, además, como todos los hijos tienen que pedir perdón a Dios, resulta que ha terminado la cuaresma del año 24 y comienza el lunes santo de la Semana Santa. Así que esa fecha es muy a tener en cuenta, ¿eh? El día de la Anunciación, 25 de marzo. Bien, vamos a explicar otra parte difícil en Umbe. A ver, en Umbe, en general, las fechas son imprescindibles manejarlas. A ver, no para conocerlas y saber exactamente qué día será el aviso, qué día se presentará el inicuo o el milagro, no, para eso no. Pero sí hay que tener una composición global y dominarlas para saber interpretarlas. Para eso sí. Entonces, hay que conocer las fechas, pero para interpretar por dónde vamos. No el día exacto en el que se va a producir tal o cual cosa, que es lo que
alguno anda buscando. La gente es muy cómoda, la gente quiere que se lo den todo hecho, como a mí me decía un cura del Opus Dei, no quería saber absolutamente nada de UMBE, solamente me preguntaba, dime la fecha cuando va a morir Benedicto, yo quiero saber la fecha, dime la fecha del aviso, dime la fecha, no has acertado en la fecha, no me dices la fecha. Váyase a la porra, padre, porque no van por ahí los tiros, no se trata de saber las fechas, y eso no es de Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, la vamos a saber nosotros, pero sí que tenemos que interpretar los signos de los tiempos para saber por dónde vamos y no estar despistados y dormidos sin aceite en la lámpara, que es como está la gran mayoría de la gente, o pensando que el Señor tarda mucho en venir y entonces los propios de la casa, por los que empezará el juicio, pues empiezan allí a pegarle a las criadas y a emborracharse. Efectivamente, Agustín, yo quiero preguntarte un pequeño inciso y ahora continúas con tus explicaciones de la importancia de las fechas. ¿Se puede estar, bueno, creo que lo has dicho ya antes, pero se puede estar esperando al Señor? Los que dicen que solamente viene al final de la gran tribulación, porque la gran tribulación es el Viernes Santo, solamente al final viene el Señor. ¿Coincide eso o encaja eso con la mentalidad que nos transmite el Señor en los evangelios de que hay que estar esperando porque puede venir en cualquier momento? ¿Cómo es posible? ¿Se puede tener esa mentalidad de ven Señor Jesús? ¿Se puede decir sinceramente con el corazón ven Señor Jesús cuando tú sabes, no, si hasta dentro de 7 años no viene? ¿Cómo? ¿No es un poco esquizofrénico decir ven Señor Jesús, pero sé que hasta dentro de 7 años no vas a venir? ¿Cómo es eso? Explícamelo. A estas alturas no se puede, a estas alturas no, porque eso sería tener una visión de la venida del Señor única al final, como si fuera la de nuestra muerte, que será solamente una vez al final de nuestra vida, ¿vale? Eso sí, nadie va a tener una muerte por etapas, que yo sepa, pero en la venida del Señor, que será el encuentro para los que estén vivos, no va a pasar como la muerte de alguien que directamente va a ir a su juicio particular al final de su vida una sola vez. Bueno, no tienen la tensión escatológica necesaria, cometen muchos errores. En el libro, en el punto número 45 de preguntas y respuestas, ahí explicamos los errores derivados, que son muchos, 11 o 12, de considerar eso, que solamente el Señor viene al final. Y eso es desoír a la Virgen, eso es no querer atender las explicaciones de la Sagrada Escritura que nadie mejor que él ha dado Mauricio Ozaeta, porque Mauricio no se inventa nada, Mauricio lo que hace es que interpreta, trabaja y estudia lo que ya está en la Sagrada Escritura, y cosa que muy pocos hacen. Entonces, como resulta que va coincidiendo, porque en el fondo, como no somos unos insensatos, si vamos avanzando en el trabajo y vamos observando que nos van coincidiendo las piezas, es que vamos por buen camino. Nosotros estamos haciendo un poco, o hemos hecho con UMBE, como los que deciden construir un puzzle de 3.000 piezas. Al principio lo sacan de la caja y no ven nada, están todas las piezas en la bolsa y hay que hacer un gran trabajo para poner las 3.000 piezas, ¿verdad? Pero si al final, después de mucho trabajo, resulta que han formado el puzzle perfectamente y lo presentan, que es lo que estamos haciendo nosotros, pues si llega alguien y dice, ¿y cómo sabes que el puzzle está bien hecho? Hombre, pues porque después de cientos y cientos de horas resulta que no me sobra ninguna pieza, no me falta, no he tenido que forzar nada y está la imagen perfectamente hecha. Por eso, ¿te parece poca respuesta? Pues por eso. No porque lo diga yo, sino porque es fruto de un trabajo y de una lógica y de una observación. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nos coinciden, nos van coincidiendo a la espera de que, bueno, el ejemplo del puzzle es válido, pero no es pleno, porque el puzzle es una cosa que ya se termina y se acabó. Aquí resulta que siempre vamos en camino. Nosotros sí que vamos en camino, no como la falsa iglesia, que ya no es ni católica. Ya le han quitado la palabra católica. La iglesia de Bergoglio es sinodal. Esa es la iglesia falsa, no es la católica. Muy bien visto. Ya no es iglesia católica, ahora es iglesia sinodal. Cambia católica por sinodal. Además, con un concepto sinodal totalmente errado y tergiversado, donde mete también a los seglares, mete al primero que pasa por allí, ¿verdad? Bien, pues ya en el libro también hemos dado unas pinceladas de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que se puede esperar de esta falsa iglesia sinodal que va a seguir caminando para poder seguir implementando la destrucción de Bergoglio. Eso es todo. Bueno, pues entonces seguimos, si te parece, con lo que estabas diciendo de las fechas, ¿no? Sí, esta parte es importante que la entendamos. Las fechas en UMBE son imprescindibles. La Virgen las dio de forma totalmente señalada. A ver, no es que todos los días tengan que corresponderse con algo, porque fueron muchos mensajes, 70 aproximadamente, muchas visiones, pero en general la Virgen
es tan audaz, infinitamente más lista que todos sus enemigos, que ha ido dando las fechas para que los que somos de su equipo las entendamos antes que los malos, que no entienden nada. Y voy a poner ejemplos concretos. Ayer, aquí seguimos, como dice una amiga nuestra, sacando agua del pozo de Umbe hasta última hora, que lo que hace es confirmarnos que el libro está completo y perfecto. Vamos a ver. Por ejemplo, la Virgen, el 19 de abril del 69, vino y secó el perejil. Dejó un polvillo blanco sobre el perejil. Antes de pronunciar ni una sola palabra a la vidente. Imagínate cómo empieza la Virgen. Empieza con una suma contundencia. 19 de abril. Viene la Virgen, seca el perejil y deja un polvillo blanco. La luz tiene una dualidad. Es la dualidad onda-corpúsculo. Los que hemos estudiado un poquito de física sabemos que la luz es onda, pero puede ser corpúsculo. Entonces, esa dualidad se va a producir. Para algunos será maldición. Será muerte la venida del Señor. Esa venida del vengo por mis hijos. Muchos sufrirán y muchos morirán. Para otros será bendición. Porque el encuentro con Cristo, según esté el estado de tu alma, si estás en vía iluminativa, tendrás vida, serás invitado a la boda, participarás de su encuentro y te dará un abrazo, el Padre. Pero si eres un réprobo y lo combates, vas a quedar fulminado por esa luz y vas a quedar seco como el perejil. Bueno, pues el 19 de abril del 69, como ya la Virgen estaba prefigurando el aviso, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos ido al mensaje central, 23 de mayo del 71. Y hemos visto que ahí la Virgen habla de sus dos venidas. El vengo por mis hijos, que lo anuncia, y en la segunda parte del mensaje, poco ponderada, hay una segunda parte. La Virgen, con esa maestría insuperable, quiso algunos mensajes darlos en dos partes, no de corrido. Le diría a Felisa, y ahora viene la segunda parte, o ponlo como segunda parte. En fin, es que hay cosas que tampoco sabemos ni falta que hacen. Y entonces, en esa segunda parte, la Virgen habla, pues, da unas líneas de esperanza, que el Señor tenga piedad con las almas dignas del cielo, es decir, con las que sean dignas de ir al cielo, no las que estén en el cielo, con las que están en el cielo, Dios no tiene que tener piedad, ya son santos. Y que el Señor reinará, ella está muy triste, y eso se asocia a la venida del vengo por toda la humanidad justo antes de los 3 años y medio finales de gran tribulación. Volvemos a tener la dualidad, salvación y gloria para unos, condenación para otros. Y resulta que el 23 de mayo del 71, ahora nos remontamos, y la Virgen también dio mensajes en esa línea, el 23 de mayo del 70, y el 23 de mayo del 69, ella vino, secó el mimbre, dejó un polvillo blanco, y apareció el monstruo, representación del hombre de iniquidad. Es que es maravilloso cómo va llevándonos una fecha a otra para ir armando el conjunto. Entonces hemos analizado las fechas del 19 de abril, día del inicio del pontificado de Benedicto. Es decir, ahí ya la Virgen, en la elección de un papa válido, nos remite al mensaje donde ella habla de la venida de un papa injusto. Fíjate cómo hay relación entre el 19 de abril, claro, la Virgen está lista, que no va a hablar del próximo será injusto un 13 de marzo. Sería muy descarado, ¿verdad? Ella no va a hablar de que este papa hombre violento pagará por su pena el 13 de diciembre del 69, ¿verdad? Sería muy descarado, ¿no? Lo hizo el 8 de junio, 6 meses y pico antes del no diaconado. La Virgen dice que Satanás se presenta disfrazado como ella un 13 de marzo del 72, pero ahí no habla del papa. Sería muy descarado también, ¿verdad? Pero habla de que Satanás se presenta disfrazado, como Bergoglio un 13 de marzo se presentó disfrazado en el balcón. Es que son maravillosas las fechas. Bueno, pues quien vaya además viendo que otras fechas se repiten, el 22 de agosto, el 9 de agosto, con la presencia angélica en el pozo, el 24 de diciembre, que es el día del derrumbamiento del año 70, estamos muy cerca, y además vamos como en paralelo, el año 23 y el año 70 van en paralelo, hasta el aviso. Y el 24 de diciembre del año 73, 3 años después, Santa Felisa vio la Sagrada Forma en el altar de la casa de Umbe. Fíjate, ¿no? Habla de derrumbamiento, pero sabemos que el triunfo final es de Dios, el 24 de diciembre del 73.
Bueno, Agustín, explica también un poco para que también la gente entienda que en las catequesis de la Virgen, desde el 69, 70, 71, 72, no es que sea un increchendo necesariamente, porque ella va mezclando un poco las cosas en el sentido de que cada año hace como un repaso de la lección y por eso tampoco tenemos que ir pensando en esa línea que te estoy diciendo. Explica eso un poco, por favor. Sí, bueno, antes de decir que también hay otras fechas que se repiten, 4 de junio, 31 de julio, en fin, para trabajarlo, aquí el que de verdad le eche ganas a esto y se ponga a trabajar el libro ahora en este Adviento, este se va a enamorar de Umbe, pero vamos, va a desear con todas sus ganas que llegue ya el aviso y si puede peregrinará allí, a la casa santuario. Bueno, lo que tú decías, en el año 69, que fue el primero, bueno, primero sabemos que vino San Pedro en el año 68. Mira qué emisario, ni más ni menos que San Pedro, el día de San Pedro del 68, para entregarle las llaves de su casa a Santa Felisa. Sí, que vino San Pedro justamente 5 años después de que hicieran la entronización de Satanás en el Vaticano. Eso también es un signo, ¿verdad? Sí, en el año 63 fue tremendo ese año. Falleció Juan XXIII en junio. Eligieron a Pablo VI el 21 de junio del 63 y mira al pobre Pablo VI lo que le esperaba. 8 días después de iniciar su pontificado ya le estaban organizando una misa satánica en el Vaticano. A ver si la... A ver. Sí, y estaban haciendo una conjura para conseguir el trono petrino a toda costa, como fuera, en un máximo de 50 años, plazo que consiguieron llevar a cabo el 13 de marzo del 2013, 3 meses antes de que se cumplían los 50 años. Y justamente 5 años después de esa fecha del 63 es cuando San Pedro se aparece a Felisa Sistiaga para decirle, sí, esta gente tienen esa conjura de dentro de 50 años, pero ahora la Virgen se adelanta para tener una vía de escape a través de Umbe y donde nos va a explicar lo que va a ocurrir en la iglesia. En aquellos años hubo muchísima infiltración en los seminarios. Había gente que ya estaba metiéndose en el seminario con mala intención, con mala idea. Aquí en España sufrimos en aquellos últimos años del franquismo el movimiento terrorista asesino de la ETA y precisamente en la tierra de las provincias vascongadas, pues allí hubo jesuitas que colaboraron con los terroristas. Sí, y luego aparte de eso, acuérdate que en el año 63, el 22 de noviembre, fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, lo cual nos indica que, como hemos dicho aquí tantas veces, los dos alfiles, pues fíjate, hace 60 años los dos alfiles, por un lado se cargan a este hombre que había hablado valientemente de que nada de sociedades secretas, que había que destapar todo, y por otro lado, pues estaban con sus conciliábulos dentro del Concilio Vaticano II, con su entronización satánica y ese conjuro de los 50 años. Es decir, año 63, los dos alfiles, hace 60 años ya están trabajando fuerte contra la Iglesia y la humanidad. Y en pleno desarrollo de las apariciones de Garabandal, que son simultáneamente previas e introductorias para Umbe, pero que quedan confirmadas por Umbe. Pues sí, y bueno, pues de esa manera llegamos a analizar estos 6 años, ¿no? Estos 4 años de Umbe, 69, 70, 71 y 72. Bueno, en el año 69 la Virgen pues da las líneas maestras de la parusía por etapas, con las 3 cruces, las 3 mudas de ropa, las 3 iluminaciones, con la preparación espiritual, hay que confesarse, anuncia la llegada de un papa violento que pagará por su pena, cuya bendición nos servirá, habla de catástrofes y enfermedades, remitiéndonos a lo que también dice el 22 de junio, que es el mensaje propio del aviso. Y el año 69 termina con la aparición de un ángel el día 13 de diciembre del 69, día de la inválida ordenación sacerdotal de Bergoglio, y le dice el ángel a la vidente, no olvides lo que has prometido, y dejó unas huellas. Entonces, fíjate cómo termina el año 69. Ya en ese programa que hicimos en verano de plazos y fechas, hablamos de lo que estaba pasando en el mundo. El festival de Woodstock, los crímenes de la familia Manson, en paralelo iba la liberación sexual con la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI del año 68. Ya el mundo empezaba a entrar en convulsión. En Europa la cosa empezó a desmadrarse un poquito más tarde, los años 70, cayó la natalidad. Bueno, entonces el año 69 es un año importantísimo en Umbe. El año 70 también, porque el año 70 da inicio a la salida de la familia de la casa, el 3 de enero del 70, sábado, y termina con el derrumbamiento. También
la profusión de sábados de todo tipo que hay en Umbe es impresionante. Cosas que suceden en sábado. Benedicto nació un sábado santo del año 27. Benedicto murió dando paso al sábado santo de la iglesia. La Virgen dice que hay que barrer la casa los sábados, el día mariano. Bueno, es tremendo. En este año 2023, el día de la Virgen de las Nieves, cayó el sábado, día del nacimiento de la Virgen. Hay una profusión de sábados enorme. Y ya estamos en pleno sábado santo de la iglesia. Bueno. Acuérdate que Benedicto también murió un sábado y que la Virgen se apareció en Colombia, tuvo una lacrimación, una dolorosa, el sábado santo. O sea, es que, bueno, yo creo que no sé qué más necesitamos, ¿no? Un sábado santo del año 1970, los reporteros gráficos de Bilbao le hicieron la fotografía a la vidente y aparecieron 2 cruces blancas en sus gafas cuando ya estaba iniciándose el sábado santo. Es que, a ver, si alguien piensa que esto es casualidad... Pues nada, sí, que desde luego, lo de que Benedicto naciera el sábado santo es verdaderamente, no sé qué más se puede pedir, ¿verdad? Es bastante revelador. Y de remate, murió un sábado. Encima, el 31 de diciembre del 22 fue sábado. Es que todos son sábados. Dios tiene perfectamente apuntado el calendario, dentro de que le da libertad al ser humano, pero en última instancia, él es el señor de la historia. Entonces, el año 70 termina con el derrumbamiento. Esa visión es terrorífica para los curas. Monseñor Segura, a ver, le ha tocado a usted, lo siento, es obispo de Bilbao, tome nota. Tome nota. ¿De a dónde van a ir los curas que combatan Umbe? ¿Al infierno? Tú sabes que ellos son defensores de la apocatástasis, ¿no? Esa herejía de que no, de que todo el mundo es bueno, de que Dios es tan bueno de que no es justo, solamente es misericordia y no es justicia, como me dijo a mí uno. Bueno, tuve yo una discusión, ya lo he dicho más de una vez, que fue terrible. Terrible, no, que solo misericordia, de justicia nada. Bueno. Es tremendo cómo pueden vivir con esa ligereza, con esa falta de temor de Dios, no piensan en los novísimos, están de verdad sumergidos en el mundo, pero vamos, de lleno, metidos en el cubo del mundo. Bueno, es que la Virgen al padre Gobi les calificó como ministros del mundo, menudo calificativo el de la Virgen. Yo si fuera cura estaría ahora preocupado realmente. A ver, no queremos preocuparles más de la cuenta, pero que despierten de ese letargo en el que están sumidos, de ese autoengaño de que aquí esto es jauja. No, hombre, no, eso no es así. La Virgen, lamentablemente, una de las profecías cumplidas en Umbe es que no puede contar con casi ningún cura. No le escuchan, no le hacen caso. Y fíjate, el sínodo de la sinodalidad es que va en paralelo con Tucho, con todo lo que están cocinando allí. A ver, que nosotros no nos hemos inventado nada. Ni Arturo ni yo hemos hecho que haya durante casi 10 años 2 papas en el Vaticano. Ni hemos provocado el primer apagón eucarístico, ni la niebla que se originó en la Semana Santa del año 20, ni hemos formado una niebla el día del entierro de Benedicto para que se ocultara la cúpula de la iglesia, que de verdad que no hacemos eso, que no somos capaces. Tampoco hicimos nada para que cayera un rayo el día 11 de febrero del año 2013, cuando Benedicto le obligaron a hacer una declaración como que abandonaba, como que se retiraba, y cayó un rayo allí en la cúpula de San Pedro, que culminó con la niebla descabezando la cabeza de San Pedro el día de su entierro. No hemos hecho nosotros nada de eso, simplemente lo contamos y lo interpretamos, pero a algunos parece que se molesta. Ni tampoco la familia Arrieta Sistiaga, por cuenta propia, decidió un buen día que el pozo de su finca iba a tener agua milagrosa e iba a curar a todo el mundo. Seguro, vamos, les aseguro que no fueron ellos. Eso fue idea de la Virgen. Sería como acusar a la familia aquella de Umbe de que han producido un pozo con agua sanadora, ¿no? Así es. Y bueno, y aunque hayan creado el comité anti-Umbe, que como tú decías un día, el padre Stefano Cecchini está calladito, que calladito está más guapo, hace bien estar calladito, ya soltó las perlas que soltó en aquella ocasión tan gravísimas, cuando dijo eso de que todas las apariciones marianas que hablen de castigo son falsas. Bueno, eso es coger la tijera a la Biblia y empezar a cargarse páginas, a arrancar páginas de la Biblia. ¿Cómo que Dios no castiga, Monseñor Cecchini? ¿Cómo que a usted le parece mal que la Virgen, dolorosa porque sufre viendo a sus hijos que se condenan, nos advierta? Fijaos el testamento de la Virgen. Lo podéis ver en el libro. El último mensaje de todos es el testamento. Y yo voy a leerlo, tengo aquí el libro, voy a buscarlo. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Cristo os perdonará.
yo vuestra madre, como intercesora de él, os quiero decir que os enmendéis, pues ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Última frase de la Virgen en su testamento. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. En Garabandal había dicho que si le pedís perdón sinceramente, él os perdonará. Esta es la clave. No ir de listo por la vida, sino pedir sinceramente perdón a Dios de corazón. Si le pedís perdón sinceramente, él os perdonará, dijo en Garabandal. Y en un B dice en el testamento, os quiero decir que os enmendéis, pues ya estáis en los últimos avisos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Cristo os perdonará. Es decir, la misma idea, la misma frase, prácticamente es idéntico. Esas frases últimas de la Virgen, donde ella, pues una vez más muestra su preocupación de madre porque muchos se condenan, pero que quiere que le pidamos perdón sinceramente. Quiere que evitemos la condenación. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. La Virgen describe una situación muy grave en Umbe para este final de los últimos tiempos. El último mensaje que ella dio de palabra a Santa Felisa fue: reza por los sacerdotes porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino hijo. Qué gravedad del mensaje, porque... Bueno, qué gravedad y cómo ese muchos son los que escupen el rostro de mi hijo coincide con el muchos de Garabandal, de muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por mal camino y arrastran muchas almas. Ese muchos coincide totalmente, es la misma sintonía, la misma preocupación de la Virgen. Sí, vamos a pasar, si quieres, a explicar el último apartado más difícil de entender para que todos los que nos escuchen pues puedan con mayor facilidad asimilar el cronograma de la pasión de la Iglesia con Umbe. Y lo vamos a hacer usando las velas celestiales. En Umbe hay una abundancia de fenómenos místicos, objetos, hay sonidos, olores. Dijimos que los 5 sentidos de la vidente, porque también como lo que se arrebata es el cuerpo, también nosotros pensamos que el cuerpo es el que tiene los sentidos, los 5 sentidos. Pues los 5 sentidos, en un momento dado en Umbe, son usados por la vidente para contribuir a la veracidad. El sabor, el dulzor de la sagrada forma, el sonido, la vista, el tacto, porque ella también toca el paño de terciopelo, bueno, el olfato, perfumes agradables. Bien, pues las velas, un ángel trajo el día 9 de agosto del 69 unas velas celestiales. Y esas velas que se encendieron en el pozo, pues fueron las velas que la familia, unos meses después, dando cumplimiento a la petición de la Virgen y abandonando su casa el sábado 3 de enero de 1970, el sacerdote encendió las velas. Y esas 2 velas, nosotros, por pura gracia de Dios, hemos explicado que representan a Benedicto. Una vela representa el munus y la otra el ministerium. Entonces, esas 2 velas explican todo lo que le sucedió a Benedicto, que es lo que le sucedió a la Iglesia. Por eso el cronograma de la Iglesia, al referirlo a Benedicto, queda muy claro. El Jueves Santo del año 2005 a 2013 y el Viernes Santo del 2013 hasta el final del 22, con su fallecimiento. Bien, pues al paso de la Virgen, una vela se apagó, la vela del ministerium, y después, al poco tiempo, volvió a ser encendida. Es decir, hubo una discontinuidad en el ministerium. Se encendió, se apagó por indicación de la Virgen, es decir, Benedicto salió en el año 2013 del Vaticano por indicación de la Virgen, de Dios. Esa jugada maestra le fue revelada. Y esa vela del ministerium volvió a seguir luciendo hasta el 31 de diciembre del año pasado en sufrimiento y agonía. Y solamente se apagó esa vela, estuvo esperando a la otra, que no dejó de lucir nunca. Benedicto siempre retuvo el ministerium y el munus, por supuesto, pero de manera diferente el ministerium. Y cuando la vela del munus se extinguió, el 3 de enero del 70, también se extinguió la del ministerium. A la vez, cuando falleció Benedicto. Entonces, esas 2 velas nos explican muchísimo. Y ahora, 40 días después de aquello, 40, número penitencial,
apareció la Virgen, ella, con una vela de 40 centímetros a sus pies, que se extinguió rápidamente. Y quedó un pequeño resto que se conserva. ¿Cómo se interpreta eso? Pues está muy claro. Después de la muerte de Benedicto, la luz de la Iglesia procede de la vela de la Virgen. Es decir, ella nos ampara y ella nos guarda en este sábado santo. Ella es la que, igual que el sábado santo, cuando su hijo estaba en el santo sepulcro, sostenía con su oración a la Iglesia, a la espera de que resucitara su hijo. Pues lo mismo. Entonces, y a la espera de Pentecostés también en el cenáculo. Y luego, por otro lado, tú has dicho que retuvo el ministerium en sufrimiento y agonía en oración, pero también a veces corrigió a Bergoglio. En varios momentos él consiguió, con sus palabras, con su tal, que por ejemplo, que se alargara el momento de acabar con el celibato en los sacerdotes, que lo intentó con el libro aquel que publicó, ¿te acuerdas? Que durante el tiempo del sínodo de la Amazonía y todas estas cosas, y otros momentos donde intervino. Por eso estaban deseando como luego quitar de en medio al catejón para ya tener vía libre total para todas las cosas. Así es. Entonces, después de la muerte de Benedicto, la Iglesia todavía sigue dando luz. Hay que seguir yendo a misa, si es que lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero aquí aprovechan algunos para decir que sí, que se cometen aberraciones, el modernismo, que se maltrata al Señor, pero que sigue habiendo misa y que no todo el mundo puede elegir. Si sigue habiendo transubstanciación, ya tuvimos una pelea dialéctica hace un año con los que decían que no, había que ir a misa. Bueno, entonces, llegará un momento en el que ya esa vela se extinga y ya no se pueda ir a misa y ya la Iglesia nunca jamás va a quedar apagada, porque eso es palabra del Señor, pero sí en catacumbas, ya no a la vista del mundo, porque serán los 3 años y medio finales de gran tribulación. Y después, la Virgen también en ese año 70, después de la aparición de la vela, con la vela, el 12 de febrero, a los 40 días de que se extinguieran las velas del Ministerium y el Munus, pues ella habla, se sigue yendo a la casa. El ángel dice que sigan barriendo todos los sábados. El sábado es el día en el que pide que se barra la casa, el día señalado para la Virgen. A veces tienen dificultad para entrar porque no les dan la llave, tienen que entrar por la ventana, eso suena a confinamientos. Otras veces dice la Virgen, la próxima vez entra con el que posea la llave, es decir, podemos entenderlo, ve a misa, sigue yendo a misa, pero con el que de verdad posea la llave de que esté unido a San Pedro, a la verdad y a la doctrina, porque también va a empezar a haber mucha confusión y va a haber sitios donde no se pueda ir a misa porque ya directamente cambian las palabras o se haga eco del sínodo de la sinodalidad y allí en el altar, entre Tucho y Tucson, patrocinados por Bergoglio, pues haya mujeres, haya protestantes, bendición de parejas homosexuales. Bueno, eso puede ser ya el acabose. Yo creo que ahí ya no va a estar Dios. O sea, si de verdad forman un circo en el altar, eso no es misa, eso será otra cosa. Entonces, habrá que ver con quién sí se puede y con quién no se puede. Los obispos que vean este programa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y los sacerdotes, pues ir ya haciéndose de un grupo de fieles. Y si un sacerdote, como le pasará a la mayoría, tienen a un obispo bergogliano, claro, con ese no puede contar, pues entonces que él vaya mentalizándose para ver en torno a qué obispo, que a su vez estaremos pastoreados por Pedro Romano, ya llegará Pedro Romano. Mira que... Cuidado que Don Minutela sigue soñando con ser el gran prelado. He visto algún vídeo desde Italia que me han enviado desde Italia y sigue sognando con ser il gran prelato. Che ti parece? Dio ha un'altra via, è venuto il momento adesso di dircelo chiaramente. Dobbiamo avere coraggio. A Bologna abbiamo attraversato il Mar Rosso, basta, è inutile tirarsi indietro, non tirarsi, guardare indietro. Abbiamo superato il Mar Rosso. Non so se era chiaro il messaggio a Bologna. Ecco il nostro padre, per noi è re, papa e cardinale, chiunque voglia dire dica pure, per noi lui è tutto e nessuno ce lo toglie. Don Minutela tiene tela. Don Minutela. Bueno, entonces, en Umbe, desde el 3 de enero del 70 hasta el día del aviso, el mensaje del aviso, transcurrió prácticamente 1 año y medio, porque fue dado el 22 de junio del 71.
la señal del Hijo del Hombre, en fin, para que luego digan que el Señor solamente viene una vez, porque yo me pregunto, y si veremos la señal del Hijo del Hombre y una luz, y todavía queda más de media película de Umbe, es como el que está en el cine y se sale de la sala, ¿no? Pero si todavía quedaba una hora de película, ¿cómo dices que eso que va a pasar a la mitad del largometraje es el final? Es que es lo mismo. Ahí se les va a acabar el rollo a muchos, cuando llegue el aviso. Van a pedir perdón por haber combatido la segunda línea generatriz de Umbe. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, la Virgen en el año 70, pues sigue ella dando mensajes parusíacos. Vemos la visión del cielo, donde la Virgen dice, Dios aquí no quiere injustos. Y ella luego definirá a Bergoglio como injusto. Más claro el agua. Don Emiliano Tricio, que es Bergoglio el injusto, a ver si se entera usted, que no es Juan Pablo II, que es muy grave adherirse a un papa injusto con lo que significa la palabra injusto en la Biblia. No como aquí. Nosotros usamos la palabra injusto, me han pitado un penalti injusto, de cualquier manera, pero que en la Biblia alguien sea justo o injusto, eso tiene una trascendencia enorme. San José era justo y Bergoglio es injusto. O sea, la Virgen María tenía un esposo justo y habla de un papa injusto. A ver, si eso tiene importancia o no. Total y absolutamente, Agustín. Es muy evidente. En fin, una pena que este señor pues siga confundiendo. Don Emiliano ya le hemos advertido con cariño hace mucho tiempo, en este vídeo igualmente. En fin. Pues nada, Pues, usted mismo. ¿Qué más, Agustín? Nada más, ya simplemente, si quieres, a ver, comentar algo. Los apéndices, hay algunos apéndices quizá un poquito más difíciles. Hemos hecho un apéndice, el número 6, en el cual, por pura gracia de Dios, relacionamos el mensaje que dio la Virgen el 19 de septiembre del 71, día de la Salet, por cierto, con el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, ni más ni menos. Nosotros ya explicamos que queda muy claro que la Virgen habla del vengo por toda la humanidad antes de los 3 años y medio finales, que unos días después ella habla de Dios da un don que no se puede comprar ni vender, que suena a la marca de la B. El 30 de octubre ella habla de que van por mal camino los obispos, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos del 71, San Miguel, arcángel, ni más ni menos, se aparece a Felisa para dar un mensaje importantísimo, y eso, por pura gracia de Dios, lo relacionamos con el capítulo 12 de Daniel. Es decir, Umbe nos ha permitido entender en plenitud el capítulo 12 de Daniel y el 14 del Evangelio de San Juan, y los dos confirman que habrá arrebatamientos pretribulacionales. Pero como esto lo vamos a tratar en otro programa, simplemente lo menciono hoy así y no avanzo más, porque no es el objetivo de hoy, pero que sí son apéndices un poquito más complejos, porque contienen una información nueva, pero que encaja perfectamente en el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad. Esas dos venidas de la Virgen son las que nos tenemos que creer totalmente, igual que hay que creerse la primera línea generatriz, que la Iglesia está tomada por el enemigo. A ver, es que si uno de verdad no se cree eso, no va a poder dar los frutos de salvación para sí mismo y para los demás que produce el árbol o el pozo de Umbe. Hay que hacerlo. Bueno, eso no significa, lo hemos explicado muchas veces, que nosotros nuestra esperanza la pongamos en el arrebatamiento, en absoluto. Es que quien diga eso es que no ha entendido nuestras explicaciones, que repase todos los vídeos, toda la serie de Umbe, porque eso no es lo que nosotros predicamos en absoluto. Simplemente decimos que creemos que va a ser así por fases y que uno tiene que estar lo mejor preparado posible y esperando al Señor ya. A partir de ahí, Dios es el que sabe en justicia lo que ha de hacer con cada uno de nosotros y nada más. Muy bien, pues yo quiero terminar ya, Arturo, haciendo una petición, por si alguien quiere colaborar. Se trata de que el libro ahora mismo se está traduciendo al inglés y al italiano. Queremos difundirlo en el mayor número posible de idiomas. Entonces, como está gratuitamente a disposición de todos de forma digital, que coincide al 100% con el libro en papel, en tu canal de Telegram, pues si alguien quiere altruistamente
hacer el trabajo de traducirlo a otro idioma, que se ponga en contacto contigo, el francés, el chino, el árabe, no lo sé, y lo difundiremos también, sin ánimo de lucro, en ese otro idioma. Porque, a cosa hecha, por supuesto, nos pareció muy indicado poner en la portada este fragmento del mensaje que dio la Virgen el 27 de enero del 71. Vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. La nuestra, la de cada persona, en la medida de sus posibilidades, tiene que dar a conocer UNVE, o difundiendo gratuitamente el libro de forma digital, que eso es gratis, o regalándolo para esta Navidad, o hablando de UNVE, en fin, cada uno que haga lo que pueda en el entorno donde la situación sea propicia. Ese trabajo todo el mundo lo tiene que hacer, porque la Virgen habló de los seglares, particularizó en dos, que somos nosotros, pero no somos los únicos, porque si hubiéramos estado solos no habríamos avanzado. Necesitamos la ayuda de otras personas. Y también, si alguien tiene algún medio de difusión, alguna plataforma televisiva o digital, se podría también plantear ir nosotros a hablar a otras personas que no son tan especialistas como los suscriptores de tu canal, para dar a conocer el mensaje de UNVE y que les suene al menos a otro tipo de audiencia. Mañana nosotros vamos a ser entrevistados por un comunicador español que es excelente, que habla un poquito de todo, habla de política, habla... Bueno, pues también ahí vamos a ver si llegamos a otro tipo de público. Él es católico, por supuesto, no va a ir en contra en absoluto de lo que digamos, pero nos parece muy interesante porque así podremos llegar a otro tipo de personas. Y a veces resulta que los que están más alejados pueden interesarse, empezar a leer, cuando vean cómo está el mundo, aunque simplemente sea por curiosidad. Luego ya el Espíritu Santo va trabajando en esa persona, si de verdad es dócil. Y a lo mejor se asusta, buen temor de Dios, y se confiesa, que llevaría años y años sin confesarse, en fin. Pero claro, tienen que dar a conocer UNVE, porque si nos quedamos todos callados y no hacemos absolutamente nada, unos podrán hacerlo de una manera, otros de otra, otros con la oración, a ver si todo suma, todo ayuda, pero esa participación es la que la Virgen demanda de nosotros, porque podemos confiar en sus palabras, y los premios para los que la ayuden, para los que crean en ella es muy, muy generosa, muy buena. O sea, esto incluso desde el punto de vista de la inversión es un gran negocio. O sea, aquí trabajar para la Virgen tiene un rendimiento enorme. Eso te va a dar un premio que ningún otro tipo de apostolado te va a dar. Bueno, Agustín, y luego también recordar que necesitamos dos voces masculinas de anglosajones para poner la voz, el doblaje a UNVE en 1 hora. Lo tenemos ya transcrito al inglés, pero necesitamos que 2 hombres que sean anglosajones lean y pongan voz, doblaje a ese programa UNVE en 1 hora. ¿Hay alguien que nos lo pueda facilitar? Pues eso es un llamado más que volvemos a hacer. Pues amigo, nada más. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un vídeo esclarecedor que va a ayudar a que todo el mundo pueda alcanzar un cierto nivel, porque tenemos que ir progresando en nuestros conocimientos y, bueno, para eso estamos. Lo hacemos con, en fin, nuestras limitaciones, pero con muy buena voluntad, de la mejor forma que podemos, dispuestos a ayudar. Yo anoche, por ejemplo, pues estuve hablando con un sacerdote. Bueno, tuve una comida de empresa, nos invitaron y estaba muy a gusto con mis compañeros. Pero en lugar de seguirme quedando de copas, a gastos pagados por ahí, pues corté a tiempo y me fui a misa, de 6:30. Y después de la Santa Misa me quedé aproximadamente 1 hora hablando con el sacerdote, explicándole, porque no es un sacerdote habitual. Y yo tenía muchas cosas que hacer, pero bueno, hice esa pequeña renuncia porque me hubiera apetecido o quedarme más rato con mis compañeros, allí riéndonos y de forma distendida, o después de la misa venirme a mi casa, pero bueno, hice ese pequeño esfuerzo por mí mismo de ofrecer la misa, de darle gracias a Dios y de ayudar a este sacerdote. En fin, ya veremos si ese sacerdote luego lo trabaja y lo transmite a otros. Desde luego, si me hubiera quedado tomando copitas, poco apostolado hubiera hecho, porque, bueno, mis compañeros saben que he publicado un libro, ¿eh? Fue muy curioso, porque el otro día mi jefe consultó mi estado de WhatsApp, y yo nunca pongo nada, pero en el estado de WhatsApp puse el libro. Y
en el trabajo dijo, no sabía, Agustín, que habías escrito un libro. Y había uno escuchándolo, un compañero, y yo no lo negué. Sí, bueno, pues he escrito un libro, bueno, a ver si me lo pasas. Muy bien. Y entonces aproveché la tesitura y en lugar de pasárselo solamente a él, dije, esta es la mía. Se lo he pasado a todos los que somos del mismo grupo de trabajo, del departamento, con un mensaje aclaratorio. Algunos se habrán quedado como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo que hace este aquí? No tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Bueno, pero ahí lo tienen y no pasó nada, no me abuchearon ni se escandalizaron. Ayer estuvimos almorzando todos y nos lo pasamos muy bien y la verdad que es un grupo de trabajo excelente y maravilloso, ¿eh? Pero bueno, hay que aprovechar para no tener respetos humanos, porque a mí al principio me dio un poco de cosa, que yo ahora empiece a pasarle a otros jefes de mantenimiento, a otros compañeros, el libro este de Umbe, pues decir, ¿y esto? ¿Esto qué es? Pues yo se lo he pasado y ya está. Pues muy bien que has hecho, Agustín, porque además la gente te respeta más si te ven con personalidad, con las ideas claras, con valentía y no acobardado, no acomplejado, que eso es un gran problema en la Iglesia y en los curas, el estar acomplejados. ¿Pero acomplejado de qué? ¿De qué y de cuándo? Sí, por favor, si tenemos que dar la vida por la verdad, basta ya de complejos, basta ya de respetos humanos y con la ayuda de Nuestra Señora, adelante, ¿eh? ¿Eso de quién como Dios, Agustín? Nadie como Dios y bueno, también el llamamiento a que don Emiliano, por favor, retire este libro, si me permite la licencia con un poco de humor. Tengo una mesa coja de ping-pong y creo que me va a venir bastante bien para darle uso a este libro, don Emiliano, y por favor, no enreden porque no, la cosa es muy seria. Una cosa es que le demos una pincelada de humor de forma distendida, pero la gravedad del asunto requiere que nos lo tomemos en serio todos. Pues nada más, Arturo. Absolutamente, Agustín. Muchísimas gracias por tu trabajo, por el tiempo que le dedicas a ayudar a la gente. Que Dios te siga bendiciendo. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.